Esta es la demostración del teorema de los cosenos o ley de los cosenos para un triángulo que es acutángulo, es decir, todos sus ángulos son agudos. En la figura suponemos que tanto alfa como beta como delta son ángulos agudos. Igual que en la ley de los senos, para hacer esta demostración vamos a tomar la altura sobre cualquiera de los lados. En este caso voy a hacerlo la altura que va desde el vértice en delta hasta el lado D. Recordemos que la altura debe formar siempre un ángulo recto. Entonces aquí tenemos esta altura que la voy a llamar H. Al hacer esta partición tenemos los triángulos. El triángulo 1, que se compone del ángulo alfa, el ángulo recto y parte del ángulo delta. Y el triángulo 2, que se compone del ángulo beta, parte del ángulo delta y el ángulo recto. Realmente el teorema de los cosenos es una extensión del teorema de Pitágoras, por lo tanto voy a tomar el teorema de Pitágoras en los dos triángulos. Entonces, en el triángulo 1, el teorema de Pitágoras dice, si nos damos cuenta, el lado D se ha partido en dos lados. Yo a este lado lo voy a llamar caprichosamente X. Podría ponerle cualquier valor a ese lado. Por lo tanto, este lado de acá es todo el lado D menos el lado X. Por lo tanto, los catetos son X y H y la hipotenusa es B para el triángulo 1. Y aquí los catetos son D menos X, H y la hipotenusa A. Como decía anteriormente, el teorema de Pitágoras para el triángulo 1 quedaría B cuadrado es igual a X cuadrado más H al cuadrado. Y en el triángulo 2 tendríamos A al cuadrado es igual a D menos X al cuadrado más H al cuadrado. Entonces, voy a tomar el teorema de Pitágoras de el triángulo 2. Tendría que A cuadrado es igual a D menos X al cuadrado más H al cuadrado. Voy a hallar el cuadrado de esta diferencia. Tendría D al cuadrado menos 2 veces D por X más X al cuadrado más H al cuadrado. Pero démonos cuenta que en el triángulo 1 tenemos que B cuadrado es lo mismo que X cuadrado más H cuadrado. Por lo tanto, A al cuadrado nos queda B al cuadrado menos 2B por X más B al cuadrado. Aquí ya tenemos una ecuación que contiene los tres lados del triángulo: A cuadrado, B cuadrado y D cuadrado. Sin embargo, hay una expresión que es menos 2D por X. Recuerden ustedes que yo había elegido caprichosamente X. Voy a mirar quién es X en el triángulo número 1. X es el cateto adyacente al ángulo alfa. Por lo tanto, voy a tomar la razón trigonométrica coseno en el triángulo 1. Entonces, en el triángulo 1 yo tengo que el coseno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, es igual a cateto adyacente X sobre la hipotenusa B. Voy a despejar X. Como B está dividiendo, multiplico a ambos lados de la igualdad por B y tendría que X es igual a B por el coseno de alfa. Voy a reemplazar ese valor de X en la ecuación que traía del triángulo 2 y del triángulo 1. Entonces, A cuadrado, lo organizo alfabéticamente, es igual
AB cuadrado más D cuadrado, B cuadrado más D cuadrado, menos 2 por B multiplicado por X. X había encontrado en el triángulo 1 que es B por coseno de alfa. Entonces, 2D por B coseno de alfa. Organizándolo, tendríamos que A cuadrado es igual a B cuadrado más D cuadrado menos 2B por B coseno de alfa. Esta ecuación es una de las tres que se conoce como teorema del coseno. Si ustedes se dan cuenta, es algo muy parecido al teorema de Pitágoras. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. El ángulo que forman los lados B y D es el ángulo alfa. O también, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el producto de ellos dos por el coseno del ángulo opuesto a el lado A. El ángulo opuesto a A, en este caso es alfa. Por lo tanto, tomando las alturas para los otros dos lados, tendría otras dos ecuaciones similares como estas. B al cuadrado es igual a A al cuadrado más D al cuadrado menos 2A por B coseno del ángulo opuesto a B, que para nosotros sería beta. Y la otra, D al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto a D, que en la figura es delta. Estas tres ecuaciones son las que se conocen como el teorema del coseno. Recordemos que lo estamos demostrando para triángulos acutángulos, es decir, con ángulos agudos. Dejamos el ejercicio para las estudiantes para triángulos con ángulos obtusos, triángulos obtusángulos.